ginecología, que va a estudiar a los hongos. Viene de la voz griega, que significa hongos, y logos o tratados, significa estudio. Y la micología médica, que ya sería, como les diría, la ciencia aplicada a la medicina, es la ciencia que estudia los hongos que provocan enfermedades en los seres humanos. Y tenemos más de 100.000 especies. Vamos a conceptualizar qué es el hongo. Son organismos uni- o pluricelulares que van a carecer de clorofila, tienen nutrición heterotrófica, ya que no elaboran su propio alimento, por lo que viven sobre material en descomposición para poder conseguir su alimento. Carecen del tubo digestivo, poseen unas enzimas llamadas diastasas que les va a servir, ¿no?, para su nutrición. Son anaeróbicos la mayoría y desarrollan una temperatura de 20 a 37 grados centígrados. En cuanto a la morfología, el hongo también es un poco diferente. Presenta una pared celular, una membrana celular, citoplasma. La pared celular tiene la función de dar protección, forma y rigidez al hongo. Es una estructura de múltiples capas compuesta por un polisacárido tetrapeptídeo. Tenemos la membrana celular, que es una estructura de doble capa que va a proteger el citoplasma, ¿no?, formada por polisacáridos y esteroides, el simosterol y el ergosterol. El citoplasma, en el que se van a encontrar organelas citoplasmáticas, tales como mitocondria, lisosomas, enzimas y múltiples vacuoles. En su núcleo se va a encontrar el ADN, vale decir, la información genética. En cuanto a la reproducción, tenemos hongos unicelulares. Estos se van a reproducir asexualmente por rotación y quemación. Vale decir que en un determinado lugar de la célula, la pared se debilita y se forma un abombamiento que crece y por constricción se va a desprender de la célula madre. Eso hemos visto en la primera o segunda clase, no me acuerdo, no, de parasitología, la reproducción por quemación o congenación. Y los pluricelulares. Estos están formados por unos tubos cilíndricos que se llaman hifas, conceptos o tabiques que van a separar a los tubos en varias células. El conjunto de hifas recibe el nombre de micelio y existen dos tipos de micelio, el micelio aéreo y el micelio vegetativo. Veamos el aéreo. Está formado por hifas, fíjense en la pizarra, estos dibujitos, chicos, los he hecho yo, ¿no? Están en su libro también, para que más o menos puedan entender bien, ¿no?, que se van a proyectar por encima del sustrato, que sería este. Su función es la conservación, reproducción y diseminación de la especie a través de las esporas altamente especializadas para la reproducción. Y tenemos el vegetativo. Estas son hifas que penetran el sustrato, este es el sustrato, y estas son hifas que van a penetrar el sustrato como raíces de plantas y tienen la función de nutrición y crecimiento del hongo. Tenemos el micelio vegetativo, ¿no?, y el micelio aéreo. La reproducción de los pluricelulares es generalmente asexual, sin embargo, también puede ser en algún hongo sexual. Reproducción asexual. Intervienen las esporas asexuales que van a resultar de la transformación de una hifa. Y tenemos las talosporas, que a su vez se dividen en blastosporas, clamidiosporas y artrosporas. Las blastosporas son esporas asexuales que se reproducen por rotación
ejemplo, Candida albicans. Clamidosporas son esporas asexuales que resultan del engrosamiento de una hifa y son las formas de resistencia. Tenemos las artrosporas, que son esporas que resultan de la fragmentación de una hifa, rodeándose de paredes gruesas. Estas son las artrosporas, ¿no? Clamidiosporas y artrosporas. Las conidias. Tenemos las microconidias, que serían estitas, tienen forma oval o piriforme, miden de 2 a 3 micras, son multicelulares y se forman en los extremos de las hifas. Esta sería una hifa y en los extremos tenemos las microconidias. Tenemos las macroconidias. Estas son grandes, son multicelulares, miden de 6 a 80 micras y se van a formar en los extremos de las hifas. Macroconidias. Las esporas. Tenemos esporas internas, en estas, que se encuentran en el interior, ¿no? En su interior se van a encontrar las esporas del esporán, que sería esta célula. Las externas se reproducen a través del cuerpo de fructificación, llamado cabeza aspergilar, de la que van a nacer unas formaciones que se llaman aspergilas, las que van a dar origen a esporas externas que se agrupan en cráneos. Esta es la cabeza aspergilar. Tenemos la reproducción sexual. Se reproduce mediante la unión de dos hifas de diferente polaridad, positiva y negativa, o también gametos diferentes, donde se va a llevar a cabo la fecundación de un huevo o cigoto. ¿Cuáles son los tipos de esporas sexuales? Serían las cigosporas, las ascosporas y las basidiosporas. Cigosporas son hifas de diferente polaridad que se van a unir y van a fundir sus contenidos nucleares para formar luego las esporas. Las ascosporas son esporas sexuales que se forman dentro de una célula especializada que se llama asta. La célula se llama asta y las esporas sexuales que están dentro del asta se llaman ascosporas. Las basidiosporas. Después de la meiosis se forman 4 esporas sobre la superficie de una célula llamada basidio. Basidiosporas. Y bien, chicos, la Organización Mundial de la Salud divide a las micosis en 3. Micosis superficiales, micosis subcutáneas y micosis. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a esperar. Préndamelo la luz. ¿Sí? ¿Cómo? Microconidia. No, estamos hablando de la forma de reproducción. Estamos hablando de la reproducción. Fíjense, a ver. Tenemos la reproducción asexual. Decimos que intervienen las esporas asexuales y van a resultar en la transformación de una hija. Tenemos las carosporas. Y dentro de las carosporas tenemos las blastosporas, clamidiosporas y artrosporas. Tenemos 2 blasconidias. Y estas se dividen en micro y en macroconidias. Tenemos las esporas, que a su vez se dividen en internas y externas. ¿Allá? Doctora, ¿a qué se
refiere a la polaridad de las hijas? ¿La qué? La polaridad de las hijas. La polaridad. Existen células que tienen polaridad negativa y polaridad positiva. Entonces, en la reproducción sexual, estas hijas se van a unir para dar lugar a la formación de un nuevo óvulo. Pues les digo, son conceptos un poco totalmente diferentes a lo que nosotros habíamos manejado en parapsicología. Sí, el asta es la célula. El asta es la célula. Y dentro del asta están las esporas, que en este caso se llaman ascospores. ¿Por qué? Están dentro del asta. Poco a poco también. Estamos hablando de una frase, ¿no? De generalidad. Usted la morfología de un el sustrato es una formación en forma tiene forma de un tubo, si se quiere. Ya, de un tubo, ese es el sustrato. Ahora, el micelio puede ser aéreo o puede ser vegetativo. El hongo tiene sustrato y tiene hijas, y tiene esporas. ¿Bien? Eso es una parte. Entonces tenemos el sustrato y los micelios aéreos son los que están por encima de ese sustrato. Y el vegetativo es el que está por debajo a manera de las raíces de una planta. Es un poco complicado, chicos, pero a medida que vayamos viendo las diferentes clases vamos a ir habituándonos. ¿Ya? Aquí. Bien, chicos, vamos a quedar aquí. Los que han participado se acercan al estudio y los que han llegado atrasados hasta el día miércoles son las elecciones de la elecciones de la célula. No sabemos hasta el momento si va a haber o no va a haber clase. Ustedes se van a enterar con seguridad más antes que yo de la comprensión. De todos modos, si yo tuviera alguna si no hubiera un motivo, solo estar a los imposible para que